Hola, bienvenidos a este cuarto vídeo que trata sobre el tercer capítulo titulado La segunda ley de la termodinámica de la obra Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito. Bien, quiero empezar diciendo que estos tres primeros capítulos no tratan de una temática concreta como ocurrirá con toda la obra. La razón y el motivo es que, en el primer capítulo hemos tratado por qué pensamos que la ciencia moderna está equivocada y en qué está equivocada en cuanto a sus bases. Básicamente nos salió que lo que más equivocada estaba es en la inexistencia del éter por parte de la física y en el hecho de que la energía primordial de la que hablaban todas las tradiciones científicas anteriores a la ciencia moderna no existe y por tanto la biología moderna la desdeña completamente. En el segundo capítulo hemos entrado en el éter, es decir, en por qué pensamos nosotros, pienso yo como científico etérico, como físico etérico, que la hipótesis del éter es la correcta y que si no se contempla esa hipótesis, todo lo que viene después es una espiral de errores que expliqué detalladamente en el segundo principio. Pero todo esto nos lleva a un principio que es el que siempre se utiliza para desdeñar la ciencia etérica o las creencias en que existe una energía primordial de la que hablan todas las tradiciones primordiales, que es la segunda ley de la termodinámica. Por lo tanto, esto quiere decir que cuando yo en el cuarto capítulo me ponga a explicaros los motores de hidrógeno que supuestamente dan más energía que no la que entra, antes tengo que explicar el segundo principio de la termodinámica. ¿Para qué? Para explicar en qué sistemas este principio, que no ley, se puede soslayar. Y lo mismo ocurre cuando en el quinto capítulo hable sobre las transmutaciones nucleares y en el sexto y en todos los temas que pueden venir en los sucesivos libros. Por ejemplo, la orgonomía de Reich, que será el tema estrella del segundo libro, y todos los temas que puedan venir, el Hormus, la ciencia de Victor Schauberger, etc. Es decir, todo. Necesitamos primero que estos principios básicos de la ciencia sean observados con minuciosidad y sean, argumentados por qué no estamos los científicos, y hablo en plural, que cada vez somos más los que vemos estos errores de base de la ciencia, pues porque pensamos que deben de ser aprendidos muy bien para luego comprender toda la ciencia proscrita, porque si a cualquier científico moderno vas y le dices que hay transmutaciones nucleares en el interior de los seres vivos, te dirá que eso es imposible porque se necesita mucha energía, y ahí es donde entra en juego el éter. Bien, dicho esto, decir que este capítulo concreto se basa en un artículo que escribí hace 8 años en mi blog y que ustedes pueden consultar fácilmente. Aparecerá en la descripción del vídeo y pueden ustedes consultarlo. Este artículo fue reblogueado en varios blogs, causó, pues dentro de lo que cabe, pues bastante polémica, alguien lo atacó, en fin, tampoco ahora es momento de entrar en esas vicisitudes. Pero prácticamente les tengo que decir que lo que escribo en el capítulo 3 es esencialmente el 80% de lo que digo en ese artículo. Aporto algún dato más, pero tampoco nada significativo. Por lo tanto, recomendaría mucho que después de ver este vídeo, si no han leído este artículo, lo lean en caso de que no dispongan del libro. Bien, lo siguiente que quiero decir es que como este capítulo está basado en un artículo muy antiguo, cuando lo escribí quería ser un poco impactante, diciendo rompiendo la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Con el tiempo y con los años de investigación me he dado cuenta de que el planteamiento es incorrecto y que si ahora tuviera que reescribir el artículo que escribí hace 8 años e incluso el capítulo 3 de Magna Ciencia, lo titularía de manera diferente. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que no es una cuestión de romper la segunda ley de la termodinámica, sino, fíjense bien, de entender el marco de validez del segundo principio. Es decir, si se fijan, he pasado de romper la segunda ley a decir comprender
el significado o el marco de validez del segundo principio. Fíjese que las palabras son muy diferentes. En un caso, lo que provocas cuando dices esto es la cerrazón. En el otro caso, porque claro, esto está dicho en miles de libros de que no es así, de que es imposible, de que es una ley incuestionable como la ley de la gravedad. Entonces, si nosotros pasamos a comprender el marco de validez, y fíjense bien lo que utilizo, marco de validez de las leyes o principios, que para mí son principios termodinámicas, no leyes, porque no se cumplen siempre, como veremos, son principios, cosas que tienden a cumplirse, estoy de acuerdo, pero que no se cumplen siempre. Los marcos de validez de los principios termodinámicos. Y en ese sentido fue de gran inspiración para mí, como persona que ha estudiado en el mundo académico, la lectura de un libro del físico Daniel Sheehan que hablaba abiertamente de la violación del segundo principio de la termodinámica, y además como físico académico, que él está desde hace muchos años impartiendo en la Universidad de San Diego. Es una universidad católica, es una universidad secundaria en Estados Unidos, y de esta manera pues él tiene un poco más de libertad para poder hablar de temas que son muy peliagudos, porque como decía anteriormente, pues sacar la hipótesis del éter a un físico es se pone las manos a la cabeza, pero si hablamos de la segunda de la termodinámica todavía se las pone más, porque es un tema que digamos que cansa. Bien, pues la lectura de este libro de Sheehan fue una lectura de gran inspiración para mí, para poder escribir este artículo y para poder explicar después los diferentes enunciados que tenemos para la energía. Y luego veremos exactamente de qué hablaba Sheehan, que es francamente muy interesante. Bien, lo primero que tenemos que definir antes de definir el segundo principio es el primer principio, la primera ley. La primera ley nos dice que la energía total que tiene un sistema puede producir una cantidad de energía que da lugar a un trabajo, pero siempre habrá una cantidad de energía que se desaprovecha. En este caso lo que tenemos son tres variables, es decir, hay una energía se aprovecha y una energía se desperdicia. Citemos, por ejemplo, el caso de un motor eléctrico, un motor de combustión. También podría ser un motor eléctrico, pero bueno, un motor de combustión consume, nosotros sabemos a partir de los enlaces, de la energía de los enlaces de los hidrocarburos, sabemos que cuando estos se rompen dan lugar a una cantidad de kilojulios por mol y que por lo tanto esto se traduce en una cantidad de julios. Bien, nosotros sabemos que un litro de gasolina da lugar a una cantidad de julios que luego nos da lugar a un 20% de trabajo neto. Mientras que el otro 80% de la combustión de la gasolina en un coche es directamente calor, es trabajo desaprovechado. En el caso de un motor eléctrico, el porcentaje de ganancia estaría en alrededor del 75%, más o menos. Bien, a continuación me gustaría que se fijaran en este gráfico que aparece a mi izquierda, a su derecha cuando vean el vídeo, que son la introducción de una cuarta variable. Esta cuarta variable nos dice que por el hecho de estar destruyéndose esta energía, puede entrar una cuarta fuente de energía. Esta cuarta fuente de energía, lógicamente, si han visto el vídeo anterior y conocen la hipótesis del éter, tiene que ser una forma de energía no conocida por la física o desdeñada por la física y, evidentemente, de naturaleza etérica. Por lo tanto, aquí llegamos a un punto clave, que es, para la física el vacío no es vacío y para la física etérica el vacío no es todo, cualquiera menos vacío, es decir, está lleno e infestado de energía. Y esta energía se puede utilizar como trabajo útil en caso de romper, por ejemplo, lo que explicaba del efecto Casimir y otros sistemas que iremos viendo cuando veamos los motores de hidrógeno y demás. Por lo tanto, también esto nos lleva a otro hecho, que es que en el caso del sistema de tres variables, este sistema es un sistema cerrado. Es decir,
no hay la posibilidad de que entre una cuarta fuente de energía. Pero el sistema, si el sistema está abierto, siempre puede entrar una cuarta entrada de energía. Y ahí es donde la cosa se pone verdaderamente de perogrullo. ¿Por qué? Porque la física nos dice, no, aparte de que el vacío está vacío, uno se puede aislar de un sistema. Pues es falso. La física ha descubierto que hay una partícula que se llama el neutrino que es capaz de penetrar cualquier forma de materia. Y los físicos nos dirán, sí, pero de los neutrinos no se puede sacar energía por ahora. ¿Qué es esa forma de energía que los físicos admiten que lo puede traspasar todo? Los neutrinos. Ergo, por consiguiente, un físico no puede nunca enunciar una ley en un sistema cerrado, porque el sistema cerrado no puede existir. Todo en la naturaleza está conectado y todo en la naturaleza está abierto. Y eso es lo que ocurre con el segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica empieza diciendo, sea un sistema cerrado, mal vamos. Error, porque un sistema cerrado no puede existir nunca. Contradice la propia física, contradice lo que los propios físicos nos dicen. Lo que pasa es que los físicos de partículas, los que estudian los neutrinos, no están tan conectados con los físicos termodinámicos. Pero si lo estuvieran un poco más, que lo están, no digo que no, y que nadie se ofenda, verían que esto es una primera contradicción. Por lo tanto, no puede existir un sistema cerrado y por lo tanto un sistema puede colimar siempre energía de punto cero, energía etérica. Bien, aquí es interesante hacer un apunte que exactamente no está explicado en el libro así, en el capítulo, que es la diferencia entre explosión y implosión. En la explosión, como el nombre muy bien dice, la energía sale de dentro hacia afuera. Esto sería un sistema basado en tres variables. La energía sale de dentro hacia afuera. La que no se puede aprovechar de la explosión se pierde. La que se puede aprovechar hace trabajo útil. Ahora bien, en el caso de una implosión, lo que tenemos es un sistema que con su energía nos está implosionando algo, energía de punto cero, que nos da lugar a un trabajo y, lógicamente, a unas pérdidas. Es interesante que, ahora me viene a la memoria, no lo tenía pensado, de que hay un libro que se titula Secrets of Propulsion of Antigravity. Es un libro que habla sobre la antigravedad, sobre los supuestos ovni que se mueven por antigravedad. Y el autor decía esto, ahora no recuerdo cómo se llama, pero bueno, lo subsanaremos. Decía esto, decía, si pudiera cambiar el título del libro lo cambiaría, porque no es Secrets of Propulsion, propulsión. Es decir, la propulsión es, yo quemo una gasolina y esta me da un empuje. Sino Secrets of Implosion of Antigravity. Es decir, los supuestos sistemas que invalidan la segunda ley necesariamente tienen que implosionar energía. La tienen que sacar del éter. Necesariamente. Es imprescindible. Porque tanto los que pensamos que el segundo principio se puede soslayar como los que no, coincidimos en un punto. En un sistema cerrado, en un sistema donde no se implosiona energía de punto cero, la sobreunidad y la rotura de este segundo principio no se va a cumplir nunca. Nunca. Y en eso estamos de acuerdo. Pero bueno, la cosa se pone un poco más complicada, porque la segunda cosa que nos dice el segundo principio es sea un sistema cerrado y en equilibrio. Bien, esto es un poco más complicado de explicar. En carrera, cuando haces termodinámica, en segundo de carrera, haces termodinámica de equilibrio. La termodinámica de equilibrio sería una termodinámica en la cual, por ejemplo, cuando te explican la compresión de un gas utilizando un émbolo, te dicen que el estado inicial y el estado final en termodinámica de equilibrio siempre sería el que se produciría cuando el proceso fuera tan sumamente lento o infinitesimalmente lento. Tanto su comprensión como su separación, como su descompresión. Pero sabemos que esto es imposible. Es decir, el sistema de equilibrio es un sistema en el cual todas las variables no están cambiando con el tiempo. Pero un sistema de no equilibrio es un sistema donde todas las variables están cambiando continuamente.
¿existe algún sistema en el mundo real, físico, que sea de equilibrio termodinámica? La respuesta es claramente no. No existe el equilibrio termodinámico. Y de eso veremos un gran autor que citó al final del libro, que dedicó toda su obra, y por eso le dieron el premio Nobel, que es Ilya Prigozhin, a demostrar que todos los sistemas del universo son sistemas de no equilibrio y que por consiguiente el no equilibrio termodinámico continuamente está interaccionando con el medio y por consiguiente puede atraer energía de punto cero. Eso no lo decía Prigozhin, esto lo digo yo para que quede muy claro. Bien, entrando en lo que sería el libro, bueno, hemos entrado en el libro, pero me refiero a los enunciados. Hay varios enunciados sobre la energía que nos ponen de manifiesto una tercera contradicción, que es ¿qué entiende un científico por energía? Si uno le pregunta a un ingeniero qué es la energía, le dirá que probablemente que es la capacidad de producir trabajo, sobre todo si es ingeniero mecánico. Si le pregunta a usted a un bioquímico qué es la energía, le preguntará qué es la rotura de una serie de enlaces químicos que se producen en una serie de ciclos, como puede ser el ciclo de Krebs, que dan lugar a unas determinadas cantidades de energía y a unas determinadas cantidades de electrones o lo que sea. Pero claro, es curioso o llama particularmente la atención de que la definición de energía sea siempre tan diferente, la diga quien la diga. Bien, sobre estos enunciados, el ciclo de Carnot y demás, no quiero entrar porque es necesario que lean atentamente lo que digo en el artículo. Y el artículo, como está disponible en mi página web, no voy a entrar por ahí. Pero sí decir tres cosas. Primero, el sistema cerrado no puede existir nunca. El sistema en equilibrio termodinámica es imposible de conseguir. Para eso les recomiendo la lectura si tienen el libro, de la página 76 y 77, porque hay 21 definiciones según Sheehan de energía. Por tanto, ¿en qué quedamos? Perdón la expresión un poco de broma, pero es que es así. Y un tercer principio, un tercer hecho, que es que existen tantas definiciones de energía que uno nunca llega a aclararse. Entonces, es curioso que la termodinámica de no equilibrio, que es la termodinámica real, se empiece a estudiar en programas de doctorado y se necesite hacer un doctorado para llegar a empezar a saber cómo funciona verdaderamente termodinámicamente el mundo. La termodinámica de equilibrio, sí tengo que decir que, a ver, en aproximaciones, y por eso es importante entender el concepto de marco de validez, la termodinámica que se explica para un ingeniero le sirve perfectamente, porque un ingeniero trabaja con máquinas, y las máquinas pues tienen una entrada de energía, esta entrada de energía hace un trabajo y ese trabajo produce un calor. Lo hace un ordenador, lo hace un motor eléctrico, lo hace un motor convencional, lo hace todo el mundo. Entonces ahí sí sirve la termodinámica de equilibrio, porque está describiendo medios que de alguna manera pues son fácilmente describibles con las leyes termodinámicas convencionales. Y aquí entramos en el concepto de marco de validez. ¿Qué ocurre cuando nosotros tratamos de estudiar la vida? Pues que inmediatamente nos damos cuenta de que los seres vivos no son impulsados por las energías que nos dicen los científicos. Y eso no quiere decir que no se produzcan esta rotura de enlaces bioquímicos que dicen los bioquímicos, perdón, de enlaces químicos que dicen los bioquímicos, pero eso no significa que esa sea la energía que mueve los seres vivos. Bien, sobre otro tema que a mí me parece particularmente interesante, y me adelanto un poco a lo que voy a decir en el capítulo 5, es que se puede aceptar que en el estado sólido, líquido y gaseoso se tiende casi siempre, o siempre, bueno, incluso puede aceptar que no es verdad. Yo pienso que no, yo pienso que hay gases que violan este segundo principio. Por ejemplo, el oxidrógeno. El oxidrógeno es una molécula, es donde lo que, a través de un proceso magnético, lo que conseguimos es que la molécula del agua cambia la estructura de la molécula de agua, de manera que la molécula de agua ahora es más bien covalente, hace un enlace de 180 grados,
y entonces, bueno, pues este oxidrógeno se convierte en implosivo. Entonces tendríamos un tipo de gas, que es el gas de Brown, que explicaré en el siguiente capítulo, y lo explicaré mucho mejor de lo que lo estoy haciendo ahora, que bueno, pues, es un gas que produce una implosión y por lo tanto una entrada de energía de dentro a afuera. Pero bueno, yendo al grano, yo puedo aceptar que sólido, líquido y gas tienen casi siempre o siempre un comportamiento entrópico. ¿Pero qué ocurre cuando nosotros observamos el universo? Pues que nos damos cuenta de que la materia, y solamente es el 2%, según los físicos, el 2% de la materia del universo es materia estelar. Y esta materia estelar se encuentra en estado esencialmente de plasma, es decir, en el cuarto estado de la materia. Entonces, me llamaba siempre particularmente la atención un hecho que no comprendía y que explico en el capítulo 5, pero que ahora lo voy a empezar a explicar porque detalla muy bien a lo que quiero hacer referencia con este tema de la segunda ley, que es el siguiente. ¿Cómo puede ser que una estrella que está consumiendo 10 toneladas de hidrógeno por segundo a raíz de la conversión relativista de Einstein, energía igual a materia por la velocidad de la luz al cuadrado, es decir, está convirtiendo 10 toneladas de masa de hidrógeno directamente en energía, pueda estar aumentando su masa hasta el punto de que supuestamente dentro de miles de millones de años engullirá todos los planetas? ¿Cómo puede ser esto posible? Es decir, ¿cómo puede ser posible que algo que está consumiendo energía aumente su masa? No tiene ningún sentido. Entonces, cuando uno sabe que el 99% de lo que sale de una estrella esencialmente son neutrinos y un 1% energía electromagnética, y ahí vamos a ondas longitudinales, neutrinos, ondas transversales, ondas electromagnéticas, lo que explicaba anteriormente. Entonces, cuando vemos que esencialmente lo que está bañando el universo es una cantidad enorme y descomunal de neutrinos que entran y salen de las estrellas, que son puntos plasmáticos del universo, entonces uno empieza a ver que lo que realmente es el Sol es un sistema implosionador de energía, no un sistema explosionador. La parte explosiva que vemos es una parte mínima. Las eyecciones de masa coronaria que salen del Sol es la parte mínima de una gran implosión de energía que no vemos porque es sutil y que es producida por los neutrinos. Entonces, en la página 76, si no recuerdo mal, muestro otro gráfico bastante claro. El universo está bañado de estos neutrinos. De hecho, el 98% del universo es energía y materia oscura. Y solamente es un 2% es materia física plasmática. Y en los plasmas, en los plasmas es absolutamente absurdo hablar de sistemas cerrados y en equilibrio. Porque si nosotros observamos el Sol, lo que vemos es enormes corrientes de convección de materia que está siendo arrastrada, creando cantidades enormes de millones y millones de amperios y campos magnéticos enormes generados alrededor del Sol, que son lo que luego permite la implosión de toda esta energía. Es decir, que lo que nosotros vemos físicamente en el 3D, en las medidas transversales, no es nada más que la consecuencia de una energía de cuarto D, que es la energía plasmática, ¿no? Bien, volviendo al tema de los sistemas cerrados y en equilibrio, como mostraba en un gráfico anterior, también podemos ver que en un circuito eléctrico, si lo que nosotros hacemos al construir este circuito eléctrico, lo pueden ver en la página 89 y también en el artículo del blog, es que toda la energía que produce una pila se queda dentro del circuito, la sobrediunidad es imposible. Eso Tesla lo sabía muy bien y por eso Tesla siempre construyó sistemas abiertos, siempre construyó sistemas que pudieran de alguna manera colimar esta energía de punto cero. ¿Cómo? A través de spark gaps, a través de alto voltaje y alta frecuencia y a través de otros sistemas que veremos en el siguiente capítulo que trata sobre las tecnologías perdidas del hidrógeno. Bien, aquí acaba este cuarto vídeo.
También en el libro hablo sobre el hecho, que me parece también importante comentar para terminar, de que muchos pensamos que la segunda ley de la termodinámica entra en abierta contradicción con el evolucionismo. Porque si supuestamente hay evolución de las especies, que eso sería otro tema, ¿cómo es que cada vez estas especies se vuelven más y más complejas, ¿no? Bien, para eso tanto en el artículo como en el blog hablo de un científico que se llama Ayundaya, que hace ahora bastantes años que no publica, que es un firme defensor de la idea de que la segunda ley de la termodinámica entra claramente en contradicción con el segundo principio, ¿no? Bueno, luego también hay otros hombres que quiero hablar, ¿no? Por ejemplo, el caso de un biólogo evolucionista que se llama Jeffrey Wicken y bueno, sobre Robert Shapiro, que fue profesor de química en la Universidad de Nueva York, que hablan pues precisamente de esta contradicción aparente del hecho de que si estamos viendo un mundo ecológico evolucionar o tender, yo diría más que evolucionar, tender hacia cada vez formas evolutivas más complejas, pues esto entraría en abierta contradicción con el segundo principio. También hay un artículo publicado en el periódico En El País donde los partidarios de esta idea, que como siempre son los científicos dogmáticos y académicos, pues defienden de que el segundo principio está en perfecta y en abierta, digamos, validez con las teorías evolucionistas. Bien, yo como no soy un experto, simplemente en esta parte del libro he presentado esta información porque me parece más que significativa de un debate que a mí personalmente me supera. Pues quisiera terminar este vídeo haciendo referencia a un científico del que hablaba anteriormente, que es Ilya Prigogine. Ilya Prigogine es el autor de varios libros y de varios ensayos y fue el primer físico especializado en termodinámica exclusivamente que fue galardonado con un premio Nobel. Entonces Prigogine, en este fantástico ensayo titulado Tan solo una ilusión, nos explica y nos detalla cómo los sistemas, cuando están en el máximo del caos, pueden revertir esto y volver al orden. Es decir, de cómo la naturaleza y los sistemas en abiertos pueden, digamos, entrar en un orden cósmico. Explicado de una manera bastante sencilla, porque no es nada fácil explicar las ideas de este gran genio de la física que fue Ilya Prigogine. El segundo libro, que para mí es el mejor que ha publicado Prigogine, se titula El orden implícito o del orden al caos, se podría traducir así, y es un ensayo escrito conjuntamente con Isabel Stengers. El prólogo es nada más y nada menos que de Alvin Toffler, un hombre realmente, un intelectual realmente que daría para mucho de qué hablar. Termino por lo tanto este vídeo recomendando la lectura de estos libros y haciendo un homenaje al gran Ilya Prigogine, al cual dedico hoy desde aquí este cuarto vídeo de Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito. Les espero en el siguiente vídeo, que trataremos sobre el cuarto capítulo titulado Las tecnologías del hidrógeno y los motores anómalos. Será la primera vez que entremos en un capítulo exclusivamente temático de la obra y abordemos el maravilloso campo de los motores de hidrógeno y los sistemas anómalos desarrollados principalmente en la extinta Unión Soviética hace ya muchos años. Será verdaderamente un tema apasionante. Les espero en el siguiente vídeo. Muchas gracias por su atención y no olviden de entrar en artursala.com si desean consultar o tener más información sobre mi obra y sus contenidos. El libro, como saben, ha sido publicado por la editorial Kawak, se puede encontrar en cualquier librería de España pidiéndolo, y en el extranjero estará en este momento, estamos en julio de 2020,
estará disponible a través de Print on Demand y otras plataformas que estamos abordando. Muchas gracias a todos ustedes y les espero en el siguiente vídeo.